Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios ya estamos aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de tener una íntima comunión contigo, Señor. Gracias por resguardarnos en este tu hogar y sobre todo bendice a las personas que van en camino a casa o que están yendo hacia su trabajo o que regresan de la escuela. Te pedimos que los guíes con bien, Señor, y que no permitas que ningún mal acontezca alrededor de ellos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Gracias a Dios ya estamos aquí reunidos para poder seguir continuando con las lecturas de la palabra del Señor. Bueno, hoy otra vez nos tocan 3 capítulos de Génesis. Lo que pasa es que Génesis es muy largo. Yo creo que por eso lo están dividiendo entre 3 capítulos de cada día. Pero son capítulos muy cortitos, por así decirlo. Ayer leímos 3 capítulos. Leímos el capítulo del 12 al 14. ¿Qué leímos en el capítulo 12? Ya nada más nos vamos a enfocar en lo primordial, en lo importante, en lo que genera dudas y todo eso. Bueno, en el capítulo 12 vimos que es el llamado personal de Dios a Abraham, en donde le pide que deje la casa de sus padres, que deje su tierra y que, y que deje ya todo atrás, que deje todo atrás para que pueda irse a la tierra prometida, a la tierra que le está prometiendo. Eh, Vimos ahí que le pide que deje todo atrás, toda su familia, su casa, su tierra, todo esto. Pero aún así, a Abraham le promete una tierra, le promete que, ¿cómo se llama? Aparte de que le promete una tierra, le promete una nación grande, que de él van a ser una nación grande. Y también le promete que va a tener mucha riqueza espiritual, tanto material como espiritual. Ajá. Él creyó en esa promesa, él por pura fe, imagínense, ahí todavía ni siquiera estaba escrita la Biblia, ni la ley, nada estaba escrito, y él simplemente creyó por fe. Eso es creer por fe, de la misma manera nosotros tendríamos que creer todo lo que dice la palabra del Señor por pura fe solamente. Este, Aquí hay una cuestión importante. Cuando el Señor ya nos manda a llamar, que nos dice ya, vente para acá, también nos pide que dejemos todo atrás. Y a veces pensamos, pero es que ¿cómo voy a dejar esto? Voy a dejar aquello. Pero no tenemos en cuenta que lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor. Y aún así, cuando tengamos duda acerca de que cuando el Señor nos pide que dejemos todo atrás, pues no sabemos si nos va a bendecir o no. Eso nadie se los puede decir. Todos los falsos pastores, falsos maestros que les digan que van a recibir bendición del Señor, en realidad es una mentira porque no sabemos hacia dónde nos va a dirigir, hacia qué tierra nos va a dirigir. Lo único que tenemos cierto es que cuando hacemos caso al llamado del Señor, todo lo que pase en esta vida va a ser momentáneo porque vamos a tener una vida eterna en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Bueno, en Génesis 13, ¿qué vimos en el capítulo 3? Lo más importante fue el engaño de Abraham al faraón de Egipto, ¿no? Y ahí nos estamos dando cuenta que aún y por muy grande fe que tengamos, muy grande fe, y lo vamos a ver en las bienaventuranzas, a veces somos propensos a caer, ¿no? Por miedo en la carne. No es que sea tanta la desconfianza de Dios, sino que no confiamos en nosotros mismos o nos dejamos llevar por las circunstancias, porque Abraham pensó que porque su mujer Sarai era muy hermosa, lo iban a matar por culpa de ella, por eso mintió y dijo que era su hermana. Y cuando el faraón la quiso tomar, acuérdense que dice la palabra que Dios le envió plagas por lo que estaba a punto de hacer, por eso ya no la tomó. Inclusive le fue a reclamar a Abraham, no, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana? Que mira lo que está ocasionando. Y dice que sí los despidió con muchos regalos, ¿no? En realidad los corrió, ¿no? Les dijo, vete en paz, pero vete de aquí. ¿Por qué? Porque las plagas estaban sobre ellos, ¿no? Y Abraham vimos que ahí mm, mm, confió en la carne, confió en la carne, confió en él mismo, no confió en el Señor. Pero bueno, lo importante, bueno, no lo importante, sino que hay un punto cuando leímos el capítulo 14 del libro de Génesis, es que vemos un personaje que solamente aparece 2 veces en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Bueno, es mencionado, ¿no? En el Nuevo Testamento es mencionado solamente. Aquí en Génesis, sí aparece, pero en el Nuevo Testamento solamente es mencionado. ¿De quién estamos hablando? De Melquisedec. Ok, ¿quién era Melquisedec? Bueno, estábamos leyendo en el desarrollo del capítulo 14 que Abraham le fue a hacer la guerra a un famoso rey que estaba en ese tiempo, que Laomer, ¿no?
que ya había vencido a Sodoma y a Gomorra y a una unión de reinos que se le habían revelado. Pero el error que tuvo este cuate fue que secuestró a su sobrino Lot. Dice la palabra que con 360 hombres armados Abraham lo persiguió, y no nada más lo persiguió, sino que lo alcanzó, lo venció y recuperó absolutamente todo. Pero cuando venía de regreso, aquí es muy importante notar que el primero que lo recibió fue el rey de Sodoma. Ajá. Y ya desde ahí la palabra había dicho que Sodoma era una ciudad absolutamente llena de pecado. Y bueno, ahí ni siquiera, por pura lógica, si lo sale a recibir el rey de Sodoma, y además le dice, quédate con todo lo recuperaste, con lo que recuperaste, ¿no? Y al ser una nación llena de pecado, podría estar invitando a Abraham a que fuera a tomar, a que fuera a disfrutar de placeres carnales, a recibir homenajes y todo esto, ¿no? Pero antes de que Abraham pudiera contestar, aparece la figura de Melquisedec. Y Melquisedec no le dice absolutamente nada, sino que lo recibe y lo bendice. Ajá. Y además, ¿con qué lo recibe Melquisedec? Aquí tenemos que darnos cuenta de cómo lo recibe Melquisedec. Que Melquisedec ni siquiera ¿cómo se llama? Le pregunta, sino que en el mismo momento que lo revise, le ofrece, ¿qué le ofrece? Pan y vino. Ajá, pan y vino. Esto nos tiene que remontar a cuando el Señor estaba en el aposento alto en la última cena y en la institución de la cena del Señor, que a sus discípulos les ofreció pan y vino, ¿no? Entonces, tenemos que ver aquí que es un arquetipo de Jesucristo. En vez de ofrecerle placeres carnales, ofrecerle dinero, ofrecerle cualquier otra cosa, Melquisedec lo que le ofrece es pan y vino. Ni siquiera le ofreció un banquete, le ofreció pan y vino. La palabra Melquisedec significa rey de justicia, y él reinaba sobre un pueblo que se llama Salem, que es un como un acrónimo, no, perdón, como una disminución del nombre de Jerusalén. De hecho, Jerusalén se escribe con M al final. Ajá. ¿Y qué significa Salem? Reino de paz. Ajá. Significa paz. Ajá. Entonces, Melquisedec, aquí hay que poner atención en esto, es rey de justicia y rey de paz. De la misma manera como fue llamado Jesucristo. Ajá, rey de justicia y rey de paz. Si no, lean allá a Isaías, que él es llamado así de esa manera. Ajá, este, también vemos que la palabra del Señor dice ahí que Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Ajá, ¿quién es más llamado en Apocalipsis rey y sacerdote? Jesucristo nuestro Señor. Ajá, o sea, estamos como que viendo muchas coincidencias, pero espérense, todavía falta lo bueno. También dice la palabra que Melquisedec no tiene linaje, ni principio, ni fin de días. Ok, vimos que Jesucristo en su estancia humana aquí en la tierra sí tuvo linaje. De hecho, Jesucristo desciende del linaje de David. Entonces ya no, Melquisedec no podría ser Jesucristo, por lo que está señalando aquí, que no tiene linaje ni principio ni fin de días. O sea, nunca se sabe cuándo nació y nunca se sabe cuándo murió. También menciona que su sacerdocio es único. Si ustedes recuerdan, ahí todavía no nacía Aarón, pero Aarón iba a ser el que de ahí iba a descender toda la línea sacerdotal. De hecho, Jesucristo también es nombrado sacerdote conforme el orden de Melquisedec, dicen Hebreos. Ajá, ¿qué quiere decir? Jesucristo no era levita, porque de Aarón descienden todos los levitas y de ahí viene la línea sacerdotal. Pero ni Melquisedec ni Jesucristo cumplieron con esa condición para ser sacerdotes. Ellos eran un sacerdote, un sacerdocio único. Ajá. Por eso de Melquisedec se dice su sacerdocio es único. Y en Hebreos se dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ajá. Ok. Eh, entonces, y otra cuestión más. Dice aquí que Abraham le dio los diezmos de todo, de absolutamente todo, le dio los diezmos. ¿Quién era el único que exigía diezmos en el Antiguo Testamento? Nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es Melquisedec? Cuando nosotros, bueno, Melquisedec, la gran mayoría de los eruditos bíblicos, este, coinciden en que Melquisedec es Dios, es la presencia humana de Dios en esta tierra. Bueno, ni siquiera se habla de que sea una presencia humana, sino simplemente es lo que llaman los eruditos una teofanía. Cuando ustedes oigan hablar de la palabra teofanía,
significa que es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Cuando aparece Cristo es una cristofanía, cuando es el Espíritu Santo es una neumofanía, así se le llama. Entonces, Melquisedec, la gran mayoría de los eruditos bíblicos considera que Melquisedec era Dios mismo reinando en ese momento en una tierra, en la tierra de Jerusalén. Ajá, entonces, con eso terminamos el comentario de los 3 capítulos del día anterior y vamos a comenzar con la lectura que nos toca el día de hoy. La lectura que nos toca el día de hoy son los capítulos de Génesis del 15 al 17. Dice el capítulo 15, escrito está: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: dijo a Abraham: Ten por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Capítulo 16. Escrito está: Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿A dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor con que ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve, por la cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bered. Y Agar dio luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham
el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Capítulo 17. Escrito está: la circuncisión señal del pacto. Era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Después de ti, por sus generaciones, este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán, pues, la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes, por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Ok, con eso terminamos la lectura de los capítulos de que nos tocan el día de hoy de Génesis. Nada más quiero hacer un pequeño comentario en el sentido, porque luego se me olvida, el día de mañana ya ando haciendo otras cosas y se me olvida. La circuncisión es señal, pero de compromiso con el pacto. Porque muchos tenemos la mala idea o la mala comprensión de que a los 13 años ya se es un hombre judío, cuando en la tradición judía se es hombre hasta los 40 años. Eh, la circuncisión solamente es una muestra de que ya se adhieren al pacto, que ya se adhieren al pacto a los 13 años, no que sean adultos, no que sean hombres, sino que ya están adheridos al pacto del Señor. Bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5, versículos del 21 al 48 del Evangelio de Mateo. Pero antes, vamos a ver algo muy rápido, muy rápido. Disculpen, ya les he dicho que si tienen dudas, que cualquier cosa que quieran saber o que necesitan que nos expandamos un poco más en la explicación de lo que les damos, con todo el gusto del mundo, mándenlo en los comentarios. Ya aquí arribita de repente aparece la información de donde pueden mandar sus dudas al grupo de Facebook o aquí como comentario.
y con todo el gusto del mundo nos ampliamos un poco más y si es necesario, inclusive podemos hacer una clase especial. Pero bueno, ¿qué leímos ayer en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo? Nada más leímos de los versículos 1 al 20, las famosas bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Muchas veces hemos oído hablar y hablar y hablar de las bienaventuranzas, pero no sabemos qué son. Las bienaventuranzas son bendiciones expresadas por Jesucristo. Y no solamente hay bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, también hay bienaventuranzas en el Antiguo Testamento y hay bienaventuranzas en otros libros. Ujú. Estas bienaventuranzas son descripciones, son cualidades descritas y aprobadas por el Señor que describen al ciudadano ideal del reino de Cristo. Ajá. Son esas características que describirían al ciudadano ideal del reino de Cristo, pero que son despreciadas y desaprobadas por el mundo. Ajá. Porque ahorita las vamos a ir viendo una por una, de manera muy rápida. Dice la primera bienaventuranza o la primera bendición, dice, benditos los pobres en espíritu. ¿A qué se refieren los pobres en espíritu? Inclusive he leído una versión que dice, bienaventurados los pobres, ¿no? Benditos los pobres, refiriéndose a las personas que son pobres económicamente, pero no es así, ¿no? No tiene nada que ver con la riqueza o pobreza material cuando dice benditos los pobres en espíritu. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús habla acerca de los pobres en espíritus, somos todos aquellos que reconocemos nuestra impotencia y que necesitamos recurrir a la omnipotencia de Dios. Cuando andamos en una búsqueda espiritual, porque luego todos andamos diciendo ahí que andamos en una búsqueda espiritual y que nada nos llena, ¿no? Que nada nos llena. En mi caso en particular, yo les puedo decir que nací de cuna católica, practiqué el budismo, practiqué, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ya ni cómo se llama esta religión. El budismo y el confucianismo, ¿no? Que según ellas me iban a llenar de paz y practiqué el yoga, me metí mucho en las religiones orientales, pero nada de eso me llenaba. Fue cuando hasta que conocía a Jesucristo y tuve ese nuevo nacimiento, que cuando recurrí a esa omnipotencia de Dios, fue cuando me sentí totalmente satisfecho, fue cuando mi alma encontró paz, cuando encontró gozo, cuando encontró plenitud en el nombre de Jesucristo. Así es cuando nosotros somos pobres en espíritu, solamente cuando recurrimos a la omnipotencia del Señor es cuando nos sentimos totalmente plenos y en paz. Dice la segunda, benditos los que lloran. ¿A qué se refiere a los que lloran? ¿Son los que lloran en éxtasis en esas falsas iglesias? ¿Son los que lloran de risa? ¿O a qué se refieren los que lloran? No. Somos todos aquellos que nos sentimos tristes, pero no solo por nuestro pecado, ¿no? O sea, tenemos que sentir tristeza en algún momento por nuestro pecado, pero sabemos que el Señor ya nos perdonó, pero nos sentimos tristes por el pecado de toda la creación. Ajá. Es esa, cuando vemos cosas malas en el mundo, no, sobre todo ahorita en el mundo que nos tocó vivir, que vemos que se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, en que aunque a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo, ¿no? Eso nos tiene que causar dolor. Cuando nosotros tenemos una consecuencia, una comunión con nuestro Señor, esa aflicción la vemos en esta vida temporal que tenemos, ¿no? Nos sentimos tristes, por ejemplo, yo me sentí triste y muy enojado con dos noticias que dio una cosa que tenemos como diputado aquí, como diputado en la Cámara, cuando él mencionaba, y de hecho ya también lo dijo Francisco la semana pasada, que necesitábamos reformar la Biblia para actualizarla al mundo actual. Y la otra, que, ¿cómo se llama? Que ya querían revisar los sermones de todos los pastores para ver lo que se estaba diciendo. Eso inclusive ya se está intentando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso me da tristeza y me da dolor en el corazón. Y les comentaba que señor Francisco, al que tienen como jerarca de la Iglesia Católica, estaba viendo un video la semana pasada en donde él está llamando a todos a modernizar la Biblia porque es necesario, inclusive dijo
que si no se modernizaba la Biblia iba a ser considerada una herejía. Pobres de las personas que están siguiendo a este Señor, en verdad, pobres porque no saben que en esta vida la aflicción que nosotros sentimos por esa tergiversación de la palabra de Dios va a ser temporal, pero esa tristeza se va a convertir en gozo cuando estemos con Jesucristo. Sin embargo, todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y la palabra de Dios, van a tener tristeza y desolación, una vida eterna. Bueno, después dice, benditos los mansos. ¿A qué se refiere con que benditos los mansos? Cuando, bueno, ustedes tienen que recordar cómo era su vida anterior antes de conocer a Jesucristo. No, en mi caso yo fui una persona muy violenta por las condiciones en las que viví, por las condiciones que viví. Yo era una persona muy violenta, ¿no? Pero cuando recibí ese nuevo nacimiento, cuando permití que el Espíritu Santo morara en mí, cambió mi vida, cambió de ser una persona totalmente desubicada. Me, me, Me transformó en una persona gentil, una persona humilde. De hecho, digo, no soy al 100%, todavía tengo muchas fallas, pero sí cambió mucho mi manera de ser. Le digo que las personas que me conocen al antes de Cristo y a la hora del después de Cristo me desconocen cómo soy, ¿no? Me preguntan qué me pasó, pero no es más que el reflejo de vivir conforme a la vida que Jesucristo nos ha enseñado. Ajá, es esa humildad de servir a los demás. Eh, por ejemplo, nadie de mis antiguos y amigos se imaginaba esto, ¿no? Que yo estuviera transmitiendo la palabra de Dios por internet. Nadie nunca se lo hubiera imaginado. Y ahora que ven, algunos que han visto los videos, sí me llaman, pero ¿eres tú? Sí, sí, soy yo. Oye, pues, ¿qué te pasó, no? Dice, hasta el semblante te cambió. Pues, gloria a Dios que sí me ha ido cambiando, ¿no? Eh, Esa mansedumbre, esa humildad, se tiene que reflejar en nuestras vidas. Pero, y como la misma palabra lo dice, eh, nosotros podemos ser leones en la causa de Dios y en la defensa de otros y en la fe. Ahí es cuando se nos permite ser como leones. Si vamos a llevar la vida de Jesucristo y Jesucristo vaya a regresar como un león, imagínense nosotros cuando nos pongan en entredicho nuestra palabra. Por eso debemos estar preparados y leer la palabra diariamente. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son esas personas que tienen hambre y sed de justicia? Son los que tienen sed de justicia, pero de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque quisiéramos ver honradez, integridad y rectitud, no solo en la sociedad, sino en nuestras propias vidas y sobre todo en la de las personas que se dicen ser cristianos, ¿no? Esperamos una santidad práctica en la vida. Tengo compañeros cristianos, bueno, tenía compañeros del instituto cristianos que todavía se mandaban mensajes obscenos, veían programas que no acarreaban ningún beneficio, al contrario, ¿no? Son programas que ya no agradaban al Señor y los seguían viendo, ¿no? Entonces tenemos que tener una santidad práctica y tenemos no solamente nosotros que exhibir honradez, integridad y rectitud en nuestra vida, sino que tenemos que vigilar a aquellos que hemos llevado a los pies del Señor, sigan practicando esta vida. Por eso, a ver quién le entra, ¿no? A ser un seguidor de Cristo. Benditos los misericordiosos. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice que somos misericordiosos? Que seamos misericordiosos. Somos aquellos que ayudamos a todas las personas, sí, pero aún más. ¿Por qué? Porque somos todos aquellos que cuando vemos a un hermano en desgracia, cuando vemos a una persona necesitada, vamos y le ayudamos sin hacer un juicio antes de preguntar qué está pasando y escuchando los problemas por los que está sucediendo, porque luego vemos a hermanos molestos, tristes, y luego los juzgamos, ¿no? Sin saber qué está pasando en su vida. A eso se refiere la misericordia, que antes de emitir un juicio, nos pongamos tantito en los zapatos del otro, que le preguntemos qué es lo que está pasando y ofrezcamos nuestra ayuda para ver si podemos ser, ¿cómo se llama?, útiles en algo. De hecho, Jesucristo nos dio un ejemplo. No, él no necesitaba mostrar misericordia de nosotros. Él pudo haber dejado que todos nos perdiéramos. Sin embargo, dio su vida por misericordia, por amor a nosotros. Benditos los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Cada vez como que se va poniendo más difícil, ¿no? Son los que sus motivos no son
mezquinos, ¿no? Eh, Estamos hablando de cristianos, de aquellas personas que en la congregación, y sí los conocí, son aquellos que son barberos, ¿no? Son medio arrastrados, por decir así la palabra, con el pastor, con los líderes y todo eso, y todo para obtener un puesto en la iglesia, ¿no? No entiendo por qué se anhela tanto un puesto en la iglesia cuando no es otorgado por el Señor, sino que quieren que se los otorgue a otra persona que no sea Dios, ¿no? Este, son los que tienen pensamientos santos y conciencia limpia. Yo sé que en este mundo es imposible que todos tengamos pensamientos santos, que todo el tiempo los tengamos o una conciencia limpia. Sin embargo, sí podemos intentarlo. Cuando en nuestra mente vengan pensamientos que no son del agrado del Señor, pues tenemos que recurrir al Señor, tenemos que recurrir a su omnipotencia, tenemos que recurrir a la palabra. Ayer les comentábamos, la gran utilidad es utilizar versículos bíblicos. Cuando yo estoy teniendo un mal pensamiento, cuando yo estoy teniendo actos que no le agradan al Señor, pues me voy a la palabra del Señor para ver qué me dice. De esa manera puedo, ¿cómo se llama? Ir practicando la santidad en mi vida. Dice también esto, bendito los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y muchos dicen, es que yo quisiera ver a Dios. Lo que pasa es que Dios está presente en todo momento ante nosotros, pero no lo sabemos ver porque no es tanto por ignorancia, es porque no estamos dispuestos a verlos, ¿no? Muchos dicen, es que quisiera ver a Dios. Si sabes que la palabra dice que si Dios se presentara ante ti, ahorita que tienes pecado, serías destruido hasta el nivel atómico, no quedaría ni el recuerdo de ti. Pero si hay una manera de ver a Dios, por supuesto que hay manera de ver a Dios por medio de la comunión, por medio de la comunión en la palabra de Dios y en espíritu. Ajá. Si yo estoy frecuentemente leyendo la palabra de Dios, por supuesto que voy a escuchar audiblemente al Señor, por supuesto que voy a ver al Señor, saber qué es lo que quiere de mí. Eso nos lleva a la segunda manera de cómo podemos ver a Dios por medio de una visión sobrenatural. Ajá, por medio de, sí, Dios, por supuesto que se te va a mostrar de una visión sobrenatural, pero no lo va a hacer frecuentemente, no lo va a hacer para designarte como el enviado especial. Ajá, el Señor te va a dar una orden y esa orden va a tener que ser comunicada a los humanos o vas a tener algo que hacer algo que a lo mejor ni te agrada. Vemos a la persona, vemos a Dios en la persona del Señor Jesús. Cuando leemos los evangelios, sabemos que estamos leyendo la vida y obra de Dios. Ajá. ¿Y cómo vamos a ver a Dios en la eternidad? Ahí sí no hay ninguna absoluta duda de que vamos a ver a Dios en la eternidad. Después dice la siguiente bienaventuranza, dice, bendito los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Como su palabra lo dice, son los que intervienen buscando la paz en cualquier conflicto. Ojo, ojo, como siempre les he dicho, este es un canal de cristianos para cristianos, ajá, porque podemos ver que hay pacificadores humanos. De hecho, el anticristo va a ser un pacificador, por eso muchos van a caer engañados por él, ¿no? Quienes no conocen la palabra de Dios. Híjole, bueno, aquí sirve hacer un comentario que generalmente a veces cuando tengo un pequeñito tiempo libre, cuando estoy afuera cuidando el negocio, me pongo a ver videos en YouTube o en Facebook. Me sorprendió uno sobremanera de que hay una mujer que dice que es la reencarnación de Cristo, que se llama Melquisedec Lisbeth. Ella, de hecho, ella habla como si fuera Jesucristo. Es, es una aberración total. ¿Y saben cuántos seguidores tiene? Millares, millares de seguidores. ¿Por qué? Por ignorancia de la gente. Ajá, si la gente leyera la palabra de Dios, ya hubiéramos quemado viva a esa bruja. Eso es lo que es, una bruja, una hechicera, un espíritu inmundo. Ajá, pero esos son llamados pacificadores. El anticristo va a ser un pacificador. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Y la palabra de Dios dice, son los que son llamados hijos de Dios. ¿Y cómo puede ser llamado hijo de Dios? Juan lo dice, que cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, reconoces que ha venido en carne, entonces te conviertes en un hijo de Dios. Benditos los que son perseguidos por causa de la justicia. Estos dos últimos ya es una señal de los últimos tiempos. No estoy diciendo que ya sea el fin, no. Estoy diciendo que es una gran señal. ¿Por qué? Son todos aquellos creyentes, somos todos los creyentes que
que estamos intentando hacer lo recto en un mundo caído. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra conducta evidencia la impiedad de una persona pecadora. Ajá. Sí. ¿Cuántas veces a nosotros seguidores de Cristo, a nosotros discípulos de Cristo, nos llaman santurrones? ¿Cuántas veces nos llaman aleluyos? ¿Cuántas veces nos llaman ignorantes? Pero no es por burla, realmente es porque ellos ven reflejada su pecaminosidad. Ajá. Si tú antes, no lo sé, lo que se les ocurra, si tú antes le robabas a tu patrón o veías pornografía o engañabas a la gente y de repente viene un amigo de esos y te dice, oye, fíjate que tenemos material que nos podemos llevar, o mira, me mandaron estos videos por mensaje y son videos pornográficos, y cuando tú le dices, ¿sabes qué? No, mi hermano, no, ni siquiera le dice, hermano, ¿sabes qué? No, porque yo ya soy seguidor de Jesucristo y pues no es agradable a sus ojos. Ellos ven reflejado ese pecado entonces inmediatamente en ellos, por eso nos empiezan a burlar de nosotros, por eso empiezan inclusive a odiarnos. ¿Por qué? Porque nosotros por gracia y obra de Jesucristo ya empezamos a dejar esa vida de pecado atrás y ellos no pueden hacerlo. Ellos quisieran hacerlo, pero no pueden. Entonces de esa manera empieza el mundo a odiarnos porque estamos evidenciando su justicia. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos aceptar la unión entre personas del mismo sexo. Vayan y díganselo eso a personas. Estaba viendo un debate de un científico, ni siquiera era cristiano, contra una persona homosexual, una persona transgénero. Y el científico, muy, híjole, con esto lo hizo pedazos, porque le dijo, mira, tú vas a morir, tú hombre que te sientes mujer, te vas a morir. Y de entre 200 o 300 años algún arqueólogo va a encontrar tus huesos. Y cuando desentierre esos huesos por medio de estudios de ADN va a determinar que tú eres hombre. No puedes luchar contra la biología. Por, y eso, ¿cómo le molesta a la gente? Porque hay muchos inclusive que dicen, Dios me hizo así. No, perdón, pero Dios te hizo perfecto. Y en tu engaño, en el engaño de Satanás, tú has decidido vivir una vida que no te corresponde. Pero como siempre les digo, cada quien elige el camino al infierno que quiere seguir. Pero bueno, y por última, la última bienaventuranza, la última bendición es para los que son perseguidos por causa de Cristo. Aquí sí, como les decía hace rato, ya hay legisladores que quieren supervisar los sermones que dan los predicadores en las congregaciones. Ya hay legisladores que quieren cambiar la Biblia. Ya hay dirigentes, jerarcas eclesiásticos que quieren cambiar la vida que quieren cambiar la Biblia y hacerla, ¿cómo se llama? Hacerla a la par del mundo. En vez de que el mundo se haga la Biblia, quieren que la Biblia se haga el mundo. En Brasil y en Estados Unidos ya hay una Biblia rosa, es la Biblia de la gente homosexual. Ya le quieren quitar libros a la Biblia. Ya hay personas que están dispuestas a retirar la Biblia de circulación. Estamos muy pocos de ser perseguidos por nuestra fe. Y no solo ser perseguidos, vamos a ser insultados, vamos a ser encarcelados, vamos a ser martirizados y vamos a ser asesinados. Ajá. Ahí es cuando ustedes les deberían de decir a aquellas personas que les dicen, ya te volviste un ignorante, ya te lavaron el cerebro, ya te volviste un cobarde, ¿no? No, a todas esas personas que les digan eso, invítenlos a vivir la vida cristiana, a ver si ciertos iban a poder. La vida cristiana es para valientes, la vida cristiana es de violentos que arrebatan el reino. Ajá, la vida cristiana es para personas con pantalones, para hombres y mujeres de verdad, no es para payasos. La vida cristiana no es para payasos, la vida cristiana no es para cobardes, la vida cristiana es para hombres de verdad, hombres con los pantalones bien puestos y mujeres con sus faldas bien puestas. Solamente ellos pueden soportar todo esto, que seamos perseguidos, insultados, encarcelados, martirizados y asesinados. Pero no se preocupen, la palabra de Dios dice que nuestro galardón en los cielos va a ser grande. Cuando venga Jesucristo a reinar en sus 1000 años, ahí nos vamos a ver todos aquellos que sufrimos por causa de Cristo todo esto. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 5 de Mateo,
pero vamos a terminar con él, que son los versículos del 5 al 40, del 21 al 48. Y escrito está: Jesús y la ira. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y el adulterio. Oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Jesús y el divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos. Además, han oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El amor hacia los enemigos. Oyeron que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oyeron que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Híjole, aquí un pequeño comentario para ver si mañana me acuerdo y explico más. Yo creo que sobre esto voy a explicar un poco más el día de mañana. Aquellos que nos quieren hacer seguir la ley. Ok. eh, Infinidad de versículos que nos dicen que la ley no es que la ley solamente fue un camino a Jesucristo, que inclusive los que quieren seguir la ley caen bajo maldición. Pero que siempre sacan ahora sí que la vieja confiable, ¿no? Es que Jesucristo cumplió con la ley. Sí, híjole, sí, pero es el único que ha cumplido con la ley y perfectamente. Además, si ustedes dicen que Jesucristo cumplió con la ley, explíquenme por qué Jesucristo lo querían condenar por no respetar el sábado. Y lo dice la palabra de Dios. Ahí díganme, ¿no? Y la segunda es: Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a que se cumpliera tal y como está, porque es la ley de Dios, es una ley perfecta. Pero si los fariseos y todos aquellos que en estos tiempos tienen la ley aquí la ley la tienen porque la tienen en la boca, pero no la tienen ni en el corazón ni en la mente. Jesucristo la vino a poner en un estándar perfecto, la vino a poner más allá. Tan solo cuando dice: tú dices que el mandamiento es no matar, pues no voy a matar y con eso cumplo la ley. No, la ley dice: aún si te cae mal. Nada más para que pongan, nada más para que pongan eso los que quieren seguir la ley. Además también, el Señor Jesús
Tenemos que pensar si cumplimos la ley del Antiguo Testamento o si cumplimos la ley de Cristo. Y en palabras de Jesucristo, dicen estos dos mandamientos, se cumple toda la ley y los profetas. Pero mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo ese comentario. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu bendita palabra, por la forma en que te comunicas con nosotros, porque te queremos ver, Señor, queremos oírte, queremos obedecerte, queremos seguir tus pasos. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender lo que tienes para nosotros por medio de la lectura y de la escucha de tu palabra, Señor, para que podamos discernir estos tiempos, Señor, y no caigamos engañados ni de falsos maestros ni de falsos pastores. Que si queremos seguir a alguien, que sigamos a Jesucristo, que es el único digno de toda honra y alabanza, que nos convirtamos al Señor verdaderamente y que nos quites la pereza del corazón para seguir escuchando y leyendo tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos los que tienen hambre, por todos los que tienen sed de justicia, sed de salud, que tú se las des, Señor, conforme a tu propósito y voluntad. Asimismo te pedimos que nos bendigas siempre como lo has hecho ayer, hoy y antier, Señor. Que tu presencia esté siempre con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Bye.